Bueno, yo lo primero de todo quería dar las gracias a todos los de la comunidad de Creciendo que os habéis conectado y especialmente quería dar las gracias al ICO y a su presidente, a José Carlos García de Quevedo, por recibirnos hoy en el ICO y por ayudarnos a preparar esta jornada. Un poco como se gestó esta jornada, esto empezamos a trabajar antes de verano, hubo un interés mutuo tanto de Creciendo con el ICO como por parte del ICO hacia Creciendo. Entonces, hicimos unos grupos de trabajo donde desde Creciendo trasladamos un poco al ICO las necesidades de financiación que podían tener las empresas del middle market y que entendiesen un poco cuáles eran vuestras características y vuestras necesidades. Yo aquí sí quería destacar la predisposición que nos encontramos por parte del ICO para colaborar y para ayudar y para potenciar al middle market, y sí que quería también agradecer a los colaboradores de Creciendo que participan en el comité de selección que participaron, al igual que varios CFOs de la comunidad de Creciendo que participasteis en esos grupos de trabajo. Dicho esto, ¿por qué estamos aquí en esta jornada, no? Yo cuando he tenido la oportunidad de hablar con muchos de vosotros me habéis transmitido que ahora mismo hay un exceso de liquidez, pero la verdad es que también, al igual que un exceso de liquidez, lo que está produciendo en España es una concentración bancaria, lo cual también puede suponer aumentos de riesgos por las diferentes entidades que tenéis. Pero también es importante, y nos van a dar más detalles a continuación, los hitos que ha conseguido el ICO recientemente. El ICO hace poco se ha constituido como Implemented Partner de la Unión Europea, con lo cual sabemos que va a tener mayor capacidad de ayuda a lo que es la economía española. Y también creemos que es muy importante conocer al ICO con la cantidad de oferta que tiene para ayudar a las empresas. Uno podría quedarse en lo que es la parte de los avales, pero hay mucho más de lo que el ICO puede hacer. Y además, que hoy no lo necesitemos no quiere decir que en un futuro no se pueda necesitar. Y hay un último punto que yo creo que es bastante importante y es establecer un punto de contacto, ¿no? Es decir, que vosotros, CFOs y CEOs de la comunidad de Creciendo, podáis tener un punto de contacto con el ICO de cara a un futuro. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar la jornada? Va a empezar hablando el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, que nos va a presentar un poco al ICO como socio estratégico para impulsar el crecimiento. Y luego vamos a tener dos bloques de trabajo. Una parte que va a estar dirigida por Charo Casero, que es la directora general de negocios del ICO, donde nos va a explicar los programas del ICO para financiar la actividad que pueda existir. Y aquí, como nos gusta hacer en Creciendo, vamos a contar con el testimonio de una empresa creciendo, en este caso de San Paul, a través de Guillermo, su CFO, que aprovecho para agradecerle porque está en Panamá y son las 5 de la mañana para él. Y luego vamos a pasar a un segundo bloque, donde vamos a contar con el director general de Axis, Guillermo Jiménez, donde nos va a hablar más de la financiación complementaria y el capital privado, que desde el ICO también tiene los instrumentos para ayudar. En este caso, la experiencia de la empresa creciendo será vía Green Energy y a través de Mitaqueda, que también aprovecho para agradecerla. Así que yo, sin más, José Carlos, te cedo. Muchas gracias, espero que nos oiga bien. Gracias, Rafael, por tu disponibilidad y por servir de puente para acercar el ICO a las empresas de Creciendo, que es una magnífica iniciativa y que constituye una prioridad para este Instituto de Crédito Oficial para fortalecer la capacidad financiera de las empresas y el crecimiento de las mismas como verdaderos actores de generación de empleo y riqueza. El Instituto de Crédito Oficial, como todos ustedes saben, es sobre todo un banco de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores en los que operamos. Más recientemente han conocido al ICO por la labor que hemos llevado a cabo en colaboración público-privada sin precedente en este país con el sector financiero, con la banca privada, en la gestión de los avales aprobados por el Gobierno para mitigar el impacto económico de la línea de avales COVID, con más de 1.100.000 operaciones y 130.000 millones de euros. Cuando hablo de la colaboración público-privada en ICO, no es solo con el sector financiero, sino también son con las empresas y las asociaciones empresariales como Creciendo, que jugáis un papel fundamental para aglutinarlo al interés de las empresas y aproximarnos de una manera ordenada al ICO, a las empresas, para ver cuáles son sus necesidades y poder anticiparnos, adaptarnos y darle con todo nuestro catálogo de productos el alcance de ofertas financieras que podemos desarrollar.
Hoy no voy a hablar de las líneas de avales COVID. Si después hay preguntas, lo podemos hacer y podemos profundizar en las condiciones, en las extensiones, en el código de buenas prácticas y otras cuestiones, porque hoy vamos a hablar de la actividad del ICO como banco, entidad de crédito con las empresas. Y por eso nos acompaña la directora general de negocios de ICO, Charo Casero, con nosotros, y también nuestra filial, porque el ICO es un grupo, tenemos la filial 100% nuestra de capital riesgo Axis, y nos acompaña su director general Guillermo Jiménez, que son la cara amable de ICO. Hoy no hemos traído al director de riesgo aún. También nos acompaña porque más que nosotros hablar del ICO, que es nuestro trabajo y es nuestra obligación, nos gustan que nuestros clientes y sobre todo las empresas hablen de nosotros. Y por eso nos acompaña Emi Takehara de Green Energy y Guillermo Sampol en Panamá, como ya ha dicho Rafael, Guillermo García, perdón, de la empresa Sampol, que son clientes nuestros para que puedan compartir su experiencia con nosotros. En el ICO tenemos un amplio catálogo de productos y en el año 2020 además lo reforzamos y lo ampliamos. Nosotros trabajamos como banco haciendo crowding con una vocación a largo plazo y estable. Somos un buen acompañador de las empresas con las entidades financieras. Hay un lema sencillo que es que ICO nunca va solo, va siempre acompañado de otros financiadores, sea fondos propios de la propia empresa o de otros bancos, y su financiación permite cerrar la estructura. Y nuestra vocación es generar valor añadido y estabilidad en esta estructura financiera. Y lo hacemos con todo un catálogo de productos que tenemos, las líneas ICO de mediación, la más conocida empresas y emprendedores, que lo hacemos a través de la banca comercial para importes de financiación no superiores a los 10 millones de euros en términos generales. Tenemos instrumentos en la línea ICO de mediación para la internacionalización de las empresas, también con la banca española, pero tenemos el canal internacional con banca en los países nacional, pública y privada, y regionales multilaterales como la Comunidad de Fomento, Fonplata o el Banco Centroamericano de Integración Económica, que pueden ser aprovechados por empresas españolas o clientes de vosotros, de empresas españolas que compren bienes, productos y servicios. Tenemos los programas de financiación directa, un amplio catálogo de productos. No me voy a extender porque eso ya lo hará, entiendo, la directora de negocios, que hemos reforzado como consecuencia de la pandemia, ampliándolo con una vocación a largo plazo. Y el ICO, lo que sí, siempre tiene sus instrumentos para financiar tanto gasto corriente, liquidez y circulante, como inversión o gastos de capital de todo tipo en distintas estructuraciones. Puede ser préstamo bilateral, puede ser préstamo sindicado, puede ser Blue Deal o Project Finance. No me voy a extender más. A efecto de introducción, también es preciso conocer la actividad de Axis. Para eso lo desarrollará el director general de Axis con nuestros 4 fondos, Fondito Global, PYME, Infraestructura y el más reciente Fondito Nestec, con un conjunto de activos bajo gestión en la filial de capital riesgo de 7.500 millones de euros, de los que hay disponible suficiente cantidad en distintas convocatorias y formatos que ya explicará Axis. Nuestro saldo vivo de actividad crediticia directa ronda los 10.000 millones de euros, es decir, que conocemos los distintos sectores de actividad. Le estamos prestando en esta nueva etapa especial atención, como no puede ser de otra manera, a las prioridades establecidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, sostenibilidad, digitalización y crecimiento empresarial, básicamente, favoreciendo una transición justa y equilibrada y, sobre todo, asumible para las empresas, por un lado, y también el marco de referencia viene compuesto por los fondos europeos, el marco financiero plurianual 2021-2027. De hecho, durante la crisis sanitaria de COVID, ICO estuvo pasando una auditoría
por la Comisión Europea para ser acreditados como Implementing Partner. Es decir, nosotros podemos gestionar fondos europeos bien directamente con la Comisión Europea, bien directamente con los ministerios españoles que requieran en sus líneas de presupuesto distintos tipos de programas. Ejemplo concreto, hemos llevado a cabo con algunas empresas españolas financiación estructurada con subvenciones, por ejemplo, para hacer electrolinera, para hacer hidrógeno verde, para hacer retrofitting de buques y cambiar los motores por gas, etcétera, con una intensidad de la ayuda comercial entre el 15 y el 18%, ¿no? De subvención a fondo perdido haciendo blending a este respecto. Y trabajamos con el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones. Yo con esto me limitaría a una introducción por no entrar en más detalle y daría ya pie al resto de panelistas y de intervinientes, dejándote aquí la moderación, Rafael. Perfecto. Yo simplemente matizar. Cualquier pregunta que tengáis, hagamos esto como cualquier sesión típica de Creciendo, es decir, preguntar, interrumpir y que no os vayáis de la sesión con ninguna duda. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis ahora, Charo, movemos un el micrófono. Gracias. Buenos días, ¿se oye bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues damos comienzo a la primera mesa sobre programas de ICO para financiar empresas del middle market. Y bueno, pues tengo el honor de que me acompañe una empresa cliente tipo de lo que hace el ICO, que es Sampol, con Guillermo. Y bueno, pues esta empresa para nosotros es un modelo de empresa por haber superado toda la problemática que hemos pasado en muchos puntos conjuntamente del COVID. Una empresa familiar multinacional que ha ido creciendo, que va creciendo, que diversifica fuentes de financiación, ámbito en el que nosotros desde ICO promovemos y trabajamos de forma intensa, lo que implica pues, ciertos cambios en la propia gobernanza de las empresas. Luego, buen modelo y ejemplo de lo que hacemos. Y al final nosotros, como decía nuestro presidente, pues somos un banco. Un banco que financiamos operaciones, no lo hacemos solos habitualmente y lo hacemos en colaboración con la banca privada u otros fondos o entes inversores, por decirlo de una forma amplia. Nuestra especialización desde hace muchos años ha sido el largo plazo. Para nosotros es más fácil financiar un 10 años que financiar un 6 meses, como hemos vivido últimamente en el mercado de pagarés del MARF. Creemos además que en el largo plazo, en general, hacemos una aportación de valor mayor porque es donde a la banca privada le cuesta más y nuestro papel es aportar valor y conseguir el cierre de operaciones tanto por plazo como por, como comentaba hace un momentito Rafael, por la propia concentración bancaria que se está produciendo y por tanto vosotros las empresas tenéis menos entidades a las que os podéis dirigir y pues aquí está el ICO para facilitar ese cierre. Por tanto, hablando del crédito bancario, pues lo que hacemos, y entro con el primer producto, es préstamo y crédito. Y aquí pues nuestra especialización, digo, es el largo plazo, pero no deja de ser un crédito corporativo a una empresa junto con otras entidades que, como ya sabéis, en los últimos años se habla más de club deal porque somos menos en número de entidades y hace unos años pues se hablaba de sindicado. Es lo mismo, sí que aconsejamos cuanto más número de entidades mejor, sobre todo porque se abarata los costes de la transacción. Y el ICO es un buen compañero de viaje para la banca. Nos ven como buen compañero de viaje, pues no competimos con ellos. El que tiene, vosotros tenéis vuestro banco preferente y el meter a ICO en esa financiación, pues somos precio aceptante o condiciones de otras entidades
A veces metemos condiciones que la banca no tiene, pero en conjunto el esquema de colaboración público-privada en financiación pues es positivo, ¿no? Como sabéis, todos los préstamos corporativos plain vanilla van transitando hacia el nuevo modelo económico de sostenibilidad y pues todos vosotros y nosotros, cuando digo nosotros digo banca pública y banca privada, transitamos hacia el préstamo verde, préstamos ligados a la sostenibilidad, empezamos a ver operaciones con cierta indiciación en el precio en cuanto al spread, si una empresa es más o menos sostenible, y nuevos agentes en cualquier transacción, ¿no? Agentes sostenibles, de los que evalúan la sostenibilidad, que antes no los veíamos. Y hay un cambio sustancial en los últimos 2 años, diría yo, que es que la sostenibilidad ha llegado y está en el ADN de las empresas y de los bancos. Y los bancos estamos cambiando con nuevos equipos en sostenibilidad y financiamos, antes era un proyecto solvente, ahora financiamos proyectos solvente y sostenible. Y esto, bueno, pues es algo que ya conocéis vosotros mejor que nosotros. Más allá del préstamo corporativo, que es más sencillo, aunque se va complicando con los KPIs esto de la sostenibilidad, pues lo que venimos haciendo durante muchos años, y el ICO ha sido pues ejemplo de las primeras financiaciones renovables hace 25 años, con la banca privada fuimos promotor de los primeros eólicos en España, del proceso de internacionalización, pues hoy seguimos haciendo esto, seguimos haciendo Project Finance, cada vez los complicamos un poquito más. El mundo también es más complejo, vuestros proyectos son más complejos y aquí, bueno, pues son financiaciones, en su esencia no ha cambiado porque financiamos a largo plazo, 18, 20 años, 25, operaciones de infraestructura donde muchos de vosotros estáis implicados y ahí cerramos un grupo de entidades financieras, ¿no? Aquí resaltaría dos cuestiones quizá. Para los que invertís fuera de España, especialmente en el ámbito de Latinoamérica, es importante la colaboración que tenemos con la banca multilateral. Y hemos cerrado financiaciones con Greenergy, es un ejemplo, y con otras empresas, con el Banco Mundial o con el BID o con la CAF. Esto es importante por su actuación en el país destino y como apoyo a países emergentes. Y es una idea que es importante también tenerla presente. Y lo que hacemos es, en estos casos, pues un parque eólico en México o un fotovoltaico en Perú, nos juntamos con el Banco Multilateral y financiamos en 18 o 20 años esa infraestructura. Este es un modelo. Y también hay otros proyectos, que también quiero resaltar este detalle en lo que es la estructura general de un Project Finance, que es operaciones en moneda local. Y hemos hecho, como ejemplo de moneda local, financiación en pesos colombianos con empresas del middle market a largo plazo y en peso colombiano. Esto, pues bueno, si no lo hace el ICO, pues no hay banca comercial que lo haga, porque tenemos acuerdos con proveedores de peso colombiano en el país. Entonces tenemos un acuerdo con la FDN que cofinancia con nosotros, nos facilita pesos colombianos que trasladamos a la financiación de proyecto de la empresa mediana. Digamos, por pasar determinados puntos que considero importantes dentro de una estructura general de Project Finance. Y después, como decía, lo vamos complicando, ¿no? Y aparecen las financiaciones estructuradas, complicando o simplificando, ¿no? Y entonces tenemos una operación que combina un Project Finance, que todos ya conocemos, con un Project Bond. Y el Project Bond, de lo que llevamos hablando muchos años, pues hemos visto poquitos, pero sí conocemos y hemos estructurado bonos de financiación de proyectos. Seguramente no en la fase del inicio, porque hay mucho riesgo de construcción, mucho de miedo operacional, y cerramos un Project Fund en un bond en una segunda fase donde hay menos riesgo y ahí se tiene más sentido emitir un bono, minimizar riesgos
y cerrar la financiación con nuevos inversores. Un nuevo esquema donde ya se combina Project Finance y Project Bond. Y lo último que estamos haciendo, y cada vez vemos más, y también por eso lo comento, es la combinación de un Project Finance con un fondo de titulización, que en principio parece un poco extraño, pero aquí lo que hacemos es empresa productora de una instalación fotovoltaica, por ejemplo, hace la instalación, la vende a una compañía, cede los derechos de cobro de esas instalaciones cuando ya están instaladas las instalaciones, cede los derechos de cobro a un fondo, por tanto ha conseguido sacar de su balance esa deuda. Ese fondo emite un bono que compra ICO más otros bancos. Luego, no sé si es fácil explicarlo en tan poco tiempo, pero la idea es, tenemos una financiación para una infraestructura de un fotovoltaico donde hemos conseguido sacar de balance la deuda y hemos financiado la operación a través de un fondo de titulización en un bono verde. Pues bueno, se van haciendo avances y complicaciones sobre la estructura clásica y básica de un Project Finance. Lo que hace 25 años era complicado, hoy ya se entiende y bueno, aquí podemos entrar en riesgos regulatorios, normativos y demás, pero esto es otra cuestión. Decía préstamo corporativo, Project Finance, financiación estructurada y bono corporativo, ¿no? Que esto es algo más nuevo para nosotros porque los bancos, la banca comercial no nos dejaba entrar. El bono tradicionalmente era un producto muy de banca comercial y nosotros aportábamos poco valor. En los últimos años y cada vez más somos un compañero de viaje también para los colocadores, agentes colocadores, como inversor de un bono corporativo a la empresa mediana o de middle market. Aquí nuestras políticas aprobadas limitan el plazo del bono a 10 años y limitan el importe del bono que compramos al 20% de cada emisión. Y somos un gran compañero de viaje y también pues hemos repetido la experiencia con Grenergy o con Saint-Paul, que ellos pues nos pueden contar su experiencia. Producto más novedoso para nosotros y menos para vosotros, sin ninguna duda, es el mundo de los pagarés. Por ser corto plazo, pagarés en el mercado alternativo de renta fija, para nosotros, financiadores en largo plazo, era muy novedoso y complejo. Pero en el año 20, en plena crisis de la pandemia, hubo un momento donde vosotros no encontrabais inversores que os cubrieran los vencimientos del corto plazo y tuvimos que acudir. Aquí pongo en valor la rapidez con la que tuvimos que remover toda la casa, y os aseguro que no fue fácil, para lanzar un producto que era comprar un pagaré en los vencimientos que teníais, con doble objetivo, cubrir esas necesidades a corto plazo y hacer de tractor para los inversores, que volvieran un poco al canal de lo que tenían que hacer, situación que hoy vemos o entendemos que está más o menos, digamos, regularizada, ¿no? Nosotros, de todas maneras, hemos decidido mantener el programa, seguimos siendo compradores de pagarés hasta el 50% de los programas que la empresa tiene inscrito y hasta el 50% del importe objetivo de cada emisión. Siempre en esa idea de acompañar a otros inversores, ¿no? Somos desde ICO como institución hemos sido siempre un gran digamos, promotor, impulsor y creyente de que los mercados alternativos al crédito bancario deben crecer y desarrollarse, y hemos encontrado en el mercado alternativo de renta fija un gran ámbito o mercado para facilitaros a vosotros ese proceso de diversificar las fuentes de financiación, ¿no? Y un poco también hemos aprendido, cuando uno pasa crisis, y llevamos varias, pero la última más reciente y lo hemos pasado todos mal,
hemos aprendido que cuando estamos en proceso de recuperación o de inicio de recuperación, que es en el momento en que vivimos, tenemos que desarrollar mercados y desarrollar productos para estar preparados en los momentos donde las cosas son más difíciles, ¿no? Y en esto estamos trabajando. Y por último, yo señalaría como producto también estrella, porque creo que aquí aportamos un gran valor a raíz de lo que vosotros nos decís, ¿no? Es cuando en los procesos de internacionalización de las compañías, ¿no? Sampol sin duda es un claro ejemplo. Y las empresas nos transmitís, ahí estamos, que tenéis problemas para colocar las garantías de las licitaciones internacionales en los concursos a los que acudís, porque la banca está, pero volvemos a ver la concentración de riesgos de la banca, y con la liquidez enorme que hay, la banca prefiere hacer un préstamo que cubrir un riesgo técnico de una garantía en licitación, ¿no? Ahí estamos nosotros y os apoyamos en los avales de licitación o pagos anticipados o avales de cumplimiento, o para hacer todos este tipo de avales que os piden las contrapartidas extranjeras, y también es digamos, damos confort al banco privado que va con nosotros para el cierre de vuestros avales, ¿no? Y bueno, yo, Guillermo, te dejo un ratito y continuamos. Muchísimas gracias, Charo. La realidad es que estaba escuchando tu exposición y un poco punteando en qué nos habéis ayudado y cómo, y bueno, coincido en muchas cosas. Nosotros, os cuento un poco nuestra historia, porque nos sentamos allá por el 2017, 2018, en una empresa que estaba bastante bien financiada, pero con una estructura muy volcada en la banca tradicional, con cierta concentración y donde había cierta inclinación por el corto plazo. Entonces empezamos a pensar que, bueno, que había que trabajar en una estructura mucho más troncal, central, y que nos diera, pues, a la par que plazo, mucha más estabilidad para nuestra parte de proyectos. Sampol se dedica a la ejecución de proyectos llave en mano en el ámbito aeroportuario, hotelero y infraestructuras de energía, pero también para recurrir a la recurrencia de nuestra cuenta de resultados en la inversión en activos, sobre todo plantas de energía, de eficiencia energética, que tenemos tanto en España, Europa y Latinoamérica. Y para eso, para dar una consistencia, pues necesitábamos emitir un bono. Me remonto al 2017-2018, donde para nosotros esto era un triple salto mortal, ¿no? Empezamos a trabajar con Gonzalo Gómez Retuerto en el MARF y con Charo y Nico. Y la verdad que fuimos poco a poco viendo una estructura. Esto nos ayudó mucho a nosotros, Sampol, como empresa, a avanzar en toda la profesionalización, presentación de informes financieros, presentación de resultados, tener un rating, que esto de que vengan a casa a hacerte un examen siempre tienes su aquel, ¿no? Conseguimos un rating investment grade, BBB-, por Accessor, que también nos ayudaron muchísimo en ese proceso de formalización y profesionalización, y junto con ICO, que para nosotros ha jugado siempre un papel troncal y central de nuestra estrategia de financiación, pues conseguimos lanzar un bono corporativo en MARF en febrero del 2019. Y esa fue la primera vez, ¿no?, que vimos, porque ICO siempre nos había ayudado acompañando a la banca, pero de manera directa, pues nos ayudó de una manera fundamental, y fue en ese caso nuestro inversor ancla. La verdad que se portaron de una manera fantástica. La parte de riesgo yo le pondría un 10, porque esto de que a veces tenemos en la mente que por determinadas cuestiones no hay agilidad en algunas entidades, en caso de ICO no es verdad. Nosotros tuvimos una respuesta rapidísima, una fluidez, ayudándonos en todo el proceso de estructuración, que nosotros éramos relativamente nuevos, y conseguimos que un proceso como un bono para una empresa como la nuestra, que en aquel momento estaba muy lejos del MARF, pues fuera un éxito, ¿no? Y gran parte de ese éxito se lo debemos a ICO. Como digo, por su profesionalidad, por su rapidez y por el trabajo de orientación que nos ayudaron a hacer, ¿no? Y por unir esos dos puentes entre el mercado alternativo de renta fija, el MARF, y también los inversores. Luego fuimos avanzando y nos llegó este COVID, ¿no? Que bueno, nos mermó la liquidez a corto plazo, como a todos, y además pues necesitábamos alguna estructura adicional que nos complementara y a la par que diversificar nos diera algo de plazo y algo de caja en el corto plazo, ¿no? Emitimos un programa de pagarés de 50 millones de euros,
nosotros teníamos esas dos vertientes, la posibilidad de que ICO avalara el programa como tal o que ICO fuera a la compra de pagarés directas, como antes ha mencionado Charo. En nuestro caso, la verdad que un poco analizando el mercado, el pool de inversores que teníamos y el apetito de ICO y otros inversores en invertir, decidimos por un programa de pagarés no avalado por ICO, pero donde ICO sí que participó con la compra directa. Y eso nos ayudó en épocas muy complicadas del 2020, donde el mercado había retraído y muchos inversores estaban muy poco apetito, no tenían mucho apetito por el MARF y en particular por el corto plazo en pagarés, pues nos dio un balón de oxígeno muy bueno y que fue sin duda fundamental durante esa etapa del COVID que ya por suerte empezamos a pasar, ¿no? Después ICO evidentemente también nos ha ayudado en toda la parte complementaria con la deuda bancaria, en todos esos préstamos ICOs que quien no conoce a día de hoy y que lo bien que nos han venido a todos, ¿no? Para conseguir dar esa estructura durante esa época en el que, bueno, yo creo que sin un aval de ICO como el que tuvimos en aquel momento, no hubiéramos sido capaces, muchas de las empresas, de levantar estructuras de deuda que nos permitieran pues, sobrepasar los momentos más áridos del COVID, ¿no? Y en términos generales, ¿qué os diría? Para mí es fundamental que ese contacto de ICO lo tengáis porque a nosotros nos ha servido siempre y cada vez que tenemos cualquier planteamiento, cualquier duda, cualquier reto estratégico, que últimamente surgen más de los que nos gustarían, pero intentamos encarar con buena letra, pues contamos con ellos como un aliado más, los llamamos, les contamos nuestros proyectos, ven dónde podemos trabajar, porque muchas veces no es solo que tú tengas el catálogo de productos en la mente, ¿no? Sino que tengas un aliado que mano a mano se siente contigo y diga, oye, si vais por aquí, esto es lo mejor. ¿Por qué no probáis esta otra alternativa o intentar hacer esto otro? Entonces, para nosotros esa orientación y ese acompañamiento, evidentemente, ha sido clave. También que finalmente nos ayudaran en las operaciones y participaran en ellas, ¿no? Pero muchas veces cuando uno está pendiente de dar ese salto, pues cuando alguien te dice, salta que hay arena, no te preocupes, es mucho más cómodo, ¿no? Así que, bueno, no me quiero extender mucho más, pero sí que agradecer a ICO todo el apoyo que nos ha dado durante estos años y el que sin duda nos tendrá que dar en los años que están por venir. Muchas gracias. Entonces, ¿queréis que, no sé si alguien tiene alguna pregunta o queréis que vayamos a la intervención de Guillermo y luego pasamos al Q&A? No sé si alguien tiene preguntas. Pues si queréis pasamos a la parte de actividad de ICOAccess y tenemos la palabra al director general de Access, Guillermo. Vamos a cambiar. Hola, buenos días. Muchas gracias por escucharnos y darnos la posibilidad de contaros desde mi parte la actividad que hacemos el Grupo ICO dentro del sector de capital riesgo, ¿no? Al final, como sabéis, complementariamente a toda la actividad que hace ICO, la actividad de nuestro sector consiste en apoyar en capital o cuasi capital a compañías, ¿no? Ahí tenemos, como ha dicho el presidente, actualmente gestionando 4 fondos. Contaros brevemente un poco lo que es nuestra actividad y luego agradecer la presencia de Green Energy, que ha sido uno de las empresas con la que a través de un fondo hemos colaborado en el desarrollo de unos proyectos, como decía también Charo antes, en un momento complicado porque el desarrollo de este proyecto fue durante el 2020, durante la pandemia y a pesar de las circunstancias pues conseguimos firmar esta financiación para 4 parques fotovoltaicos en diciembre del 2020, las circunstancias de COVID que todos conocemos, ¿no? Un breve resumen de nuestra actividad, como deciros, somos gestora de capital riesgo, como cualquier otra, invertimos en capital o cuasi capital de compañías, nacimos en el 86, somos de hecho el número 1 en la CNMV, hemos gestionado muchos fondos, nuestro accionista único, como ha dicho el presidente, es ICO, y los fondos que gestionamos, el partícipe único es ICO. Esos 4 fondos que ahora mismo gestionamos, el fondo ICO Pymes, es el fondo original, hacemos la actividad más habitual de invertir directamente en capital o casi capital de compañía, siempre en coinversión, como ha dicho tanto el presidente como Charo, siempre vamos con otro inversor privado. Digamos que la actividad más de financiación directa la hemos dejado
un poco más con carácter no más habitual, dado que nos hemos centrado, como las contaré más, en una actuación de fondo, ¿no? Participamos a través de otros fondos y otras gestoras 100% privados, en un fondo donde la mayoría siempre es privado, de manera que estos gestores privados decidan esas mejores oportunidades de inversión sin que nosotros intervintamos en la toma de decisiones. Es la forma un poco de capilarizar mucho más nuestra participación que el poder hacer operaciones una a una. En este fondo, como os decía, Fondico Pyme, 250 millones de euros, tenemos todavía una pequeña cartera de operaciones directas y hemos desarrollado una serie de iniciativas que considerábamos importantes para poner en marcha en nuestro país, muchas de ellas en colaboración con organismos europeos, Fondo Europeo de Inversiones y otros bancos de promoción que en su país o en su geografía han desarrollado y consideramos que eran importantes para España en esta parte que me toca de la actividad alternativa o complementaria más bien a la propia bancaria. Como os decía, en el año 2013 lanzamos una iniciativa para potenciar la figura de los Business Angels, como los primeros inversores en las compañías de reciente creación. Un fondo de 30 millones, está totalmente colocado, y el año pasado pusimos en marcha un segundo fondo de 40 millones, donde aquí el gestor es el Fondo Europeo de Inversiones y tenemos 20 millones el FE y 20 millones nosotros. Sacamos también otra iniciativa para potenciarlos, hablando del tema de sostenibilidad y digitalización, que obviamente está en nuestro ADN cada vez más. Dentro de la parte de sostenibilidad pusimos en marcha la participación a través de fondos de impacto social, una iniciativa en la que ahora mismo hemos firmado 4 fondos, los principales fondos de impacto que hay en este país. Estamos apoyándolo y estamos desarrollando y creciendo esta iniciativa que en otros países pues, ya llevaban más años de experiencia que en el nuestro y que tan importante se está convirtiendo ahora. Sacamos también otra iniciativa para potenciar lo que son plataformas de crowdfunding y crowdlending. Ahí participamos en un fondo, en October, es el principal fondo, es un fondo, en este caso una plataforma que utiliza un fondo para invertir. En este fondo participan pues, bancos de promoción como el SDP italiano o el BPI francés, aparte del Fondo Europeo de Inversiones, y otra serie de grandes inversores internacionales. Y durante la pandemia también sacamos una iniciativa que llamamos COVID-19 Ecosistema Emprendedor para apoyar todas aquellas startups que, dadas las dificultades de conseguir rondas de financiación, requerían una necesidad de liquidez mientras conseguían esas rondas, y hemos puesto en marcha 2 fondos donde se apoyaba a estas startups a través o bien de préstamos convertibles o bien de tipología de financiación vía Venture. Seguimos trabajando desde aquí. Nuestro presidente suele decir en nuestra sandbox, es donde empezamos a desarrollar iniciativas novedosas, y hemos estado pues, trabajando pues, con el MAF, con el MAR. Hemos estado trabajando con corporate también para que se incorporaran al propio desarrollo de nuestro sector, más allá de las startups que muchas veces tienen en sus oficinas y desarrollan 4 proyectos. Queremos que se impliquen mucho más. Y bueno, estos serían los productos que tenemos de Fondico Pyme. Después tenemos Fondico Infraestructuras ESG, es un fondo para grandes proyectos de infraestructuras, aquí donde coincidimos con Greenery. Este es un segundo fondo, hicimos un primer fondo, hicimos 9 proyectos, ya totalmente desinvertido, todos ligados a sostenibilidad e impacto, pero en grandes proyectos. Ahí hablamos, pues desde su día tuvimos desde hospitales, hemos tenido desde parques fotovoltaicos, parques eólicos, carreteras, bueno, una serie de proyectos ahora mucho más focalizados en este segundo fondo, en todo el tema de ESG. Fondos verdes, bueno, ahí hacemos una actividad de tanto financiación directa en proyectos donde podemos participar con otro coinversor o con otro fondo en estos proyectos, o también a través de participación en fondos. Aquí incorporamos en este fondo la participación del Marguerite II, que es un fondo de desarrollo de infraestructuras sostenibles creado por los principales bancos de promoción europeo, y la parte española pues la aporta y como partícipe gestionado a través de Fondico Infraestructuras 2, y bueno, estamos incluso trabajando en un tercer fondo. El siguiente fondo que estamos gestionando es Fondico Global. Este es un fondo que surgió con la necesidad de potenciar la actividad de fondos de capital riesgo, private equity y venture capital, en unos momentos en que las circunstancias de fundraising eran complicadas. Empezamos en el 2013. Nuestra actividad se ha mantenido hasta el momento. De hecho, el año pasado
Como fruto de la pandemia hubo una ampliación en un fondo que empezamos por 1.200 millones, se amplió a 1.500, posteriormente a 2.000, y como decía, el año pasado, a raíz un poco de las circunstancias de pandemia y con la idea de que ningún gestor y fondo pues, se pudiera ver dificultada su actividad, ampliamos 2.500 millones más, con la idea de dar una visibilidad al sector, de que íbamos a estar ahí apoyando este tipo de proyectos, por lo cual es un fondo ahora mismo de 4.500 millones. El proceso que hacemos para participar en estos fondos es un proceso de selección similar a una licitación pública. Hacemos una publicación de bases, se presentan fondos y gestores, sacamos un número de participaciones en diferentes categorías de fondos desde más grandes de fondos de expansión, fondos de deuda, fondos más pequeñitos de transferencia de tecnología, incubación o venture capital, y así estamos desde el año 2013. Es decir, que tenemos abierta la 14ª convocatoria, donde lo que se trata es de consolidar el crecimiento de compañías en este momento post-pandemia. En la convocatoria mayor que hemos puesto en marcha, 750 millones para 15 fondos, y decir que en las 13 anteriores hemos aprobado 108 fondos por más de 2.200 millones de euros, de los que hemos suscrito a fecha de hoy 84, por encima de los 1.500 millones de euros. El último fondo que gestionamos es Fondicon Stets, es un fondo que estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Está focalizado para empresas del sector de Distech, digitalización, blockchain, bueno, una serie de sectores específicos y estratégicos para este país. Está focalizado también o principalmente en compañías que empiezan a crecer, los que se denomina scale-up, esas compañías que ya han pasado una fase inicial de startup y empiezan a un modelo de crecimiento vía internalización o vía de crecimiento puro, donde ya requiere una aportación de inversión superior al que venían obteniendo hasta el momento por los fondos tradicionales, y también, obviamente, como siempre hacemos en nuestra actividad, focalizado a empresas españolas, ¿no? Estamos actualmente poniéndolo en práctica y esperamos tener resultados en los próximos meses, ¿no? Y estos un poco son los cuatro fondos que gestionamos. Nuestra actividad directa, como veis, hacemos operaciones a través de Fondico Pyme, hacemos operaciones de infraestructuras. Con este fondo, el Fondicon Stets, también decir que podemos hacer fondos de capital riesgo, podemos invertir a través de vehículos de inversión de grandes empresas tecnológicas o directamente a través de coinversiones, ¿no? Un poco toda nuestra actividad, ¿no? Y dentro de esta actividad, pues bueno, teníamos aquí en la mesa y ayudándonos a contar un poco a Emi Takehara, porque el año pasado pues, surgió la posibilidad, como hemos hablado de otros muchos proyectos que os hemos contado, que hemos hecho de trabajar con ellos. Nuestra actividad, concretamente en este proyecto, en este fondo, es apoyar un poco la situación del desarrollo de proyectos sostenibles, en este caso un proyecto verde, muy interesante, donde, por un lado, como sabéis, pues, está una aportación de fondos propios del propio promotor. Por otro lado, está la aportación de financiación, y nosotros jugamos ese papel intermedio, un poco de ayudar a que esas dos partes pues, lleguen a un buen entente, poniendo pues, esa parte, podemos poner capital participativo, subordinado, cualquier cosa o mezcla de ambos, o sea, intermedio, lo que es entre el capital y la deuda, ¿no? Y decir que este proyecto, como muchos otros, pues sabéis que, como ha dicho Charo, que se pueden financiar desde la propia institución financiera, desde ICO, como ya ha hecho en algunos proyectos con Green Energy en Latinoamérica, o a través de nuestra actividad un poco como ya te digo, financiación en capital o cuasi capital a través de nuestro fondo, ¿no? Como es el caso de este ejemplo. Y yo ya dejo a Emi, si quieres, que cuentes qué tal nuestra experiencia de colaboración. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Agradecer mucho la invitación. La verdad es que para nosotros pues trabajar con el ICO ha sido siempre una oportunidad para consolidar un poco el modelo de negocio, y si os parece os cuento brevemente un poco lo que hacemos para entender un poco la evolución de la empresa. Green Energy es una empresa que desarrolla, construye
y opera, ¿no?, parques fotovoltaicos y también ha desarrollado y operado parques eólicos en América Latina. Empezó en el 2007 en España con proyectos muy pequeños, proyectos solares de menos de 10 megas, y después del cambio regulatorio tuvo que internacionalizarse y ya empezar una estrategia muy enfocada a Chile, donde hemos desarrollado proyectos pequeños, PMGDs, y luego hemos saltado a nuevos mercados como México, Perú, Colombia ahora mismo. En el 2015 conseguimos salir al mercado alternativo bursátil. En ese momento entré en la empresa, creo que tenía una capitalización de menos de 30 millones de euros, teníamos menos de 30 personas en la empresa. A día de hoy tenemos más de 200 empleados y creo que la empresa ya capitaliza casi más de 800 millones de euros. Y ha sido un camino realmente, puede parecer rápido, pero también muy complicado, ¿no? Pasar de ser una empresa pequeña a tener que internacionalizarse y pues eso, el sector de la construcción al final es muy intenso en capital y hay que elegir bien sus compañeros de viaje. Cuando empezamos a participar en subastas, la verdad es que la empresa tenía pues eso, un tamaño relativamente pequeño y no ha sido fácil financiar los primeros proyectos sin recurso. En Chile trabajamos con la banca de desarrollo, creo que es importante pues, tener contactos, ¿no?, con estas entidades cuando la empresa es relativamente pequeña, financiamos proyectos con el BID. Y para los proyectos eólicos de Perú, donde ganamos proyectos de la subasta, cerramos un mandato con un banco de desarrollo también, con mucha experiencia en Perú, la CAF. Y aquí es verdad que cerramos un proyecto, una financiación, suponiendo que íbamos a beneficiar de fondos verde, de un fondo de infraestructura. Y la verdad es que después de unos meses la CAF tuvo que buscar otra opción porque al final los fondos se habían dedicado a otros proyectos y estábamos realmente en una situación difícil. Y aquí el ICO, que había trabajado con la CAF también en otros proyectos, pues pudo otorgar esta financiación con condiciones similares a las que habíamos planteado inicialmente en el proyecto y nos ha acompañado en un proyecto bastante complicado que pues, ha tenido retrasos a nivel de permitting por parte de la administración y aún así pues, hemos conseguido, ¿no?, conectar los parques que están ahora mismo operando. Como comentaba Guillermo, pues el ICO participa en todas las etapas realmente de la empresa en varias partes de financiación. En el 2019, teníamos necesidades de capital importantes y también decidimos lanzar un bono verde en el mar. Y de nuevo, el ICO ha jugado un papel fundamental porque ha sido uno de los inversores ancla. Y eso creo que si cualquier empresa se tiene que plantear, ¿no?, una operación en estos mercados de capitales, pues es muy importante, ¿no?, tener relación con entidades como el ICO que realmente pueden hacer que la operación sea un éxito. Fue el primer bono verde del mar y la verdad es que nos ha dado pues eso, una flexibilidad financiera en ese momento muy importante. Era un programa de hasta 50 millones y puede que ampliemos este bono justamente el año que viene. Aparte, como comentaban, los temas de financiaciones de corto plazo son muy relevantes y nosotros también como empresa lanzamos un programa de pagaré hace un mes, en el MARF también, de hasta 100 millones y colocamos 40 millones en esta primera emisión. Justamente para contaros un poco el camino, ahora estamos en fase de pues, poder financiar plantas más grandes, pero aún así tengo muchísimos bancos que nos llaman ahora, por suerte, bancos internacionales para financiar estas plantas mucho más grandes. Estamos hablando de ahora de proyectos de 200 megas, pero no es tan evidente, ¿no?, conseguir financiación ahora a nivel subordinado o mezzanine que nos puedan permitir pues, eso, optimizar al final el uso de capital y poder invertir en proyectos más grandes. Y aquí pues buscábamos un inversor, un compañero de viaje para este proyecto, que era un proyecto muy bueno, un proyecto de 200 megas en Castilla-La Mancha, que tenía un PPA, es decir, generación contratada con
off-taker investment grade. Y la verdad es que comentando un poco con el equipo de ICO de Project, pues les pregunté si había oportunidades para tener financiación con otras entidades del ICO y ahí conocí a Axis y la verdad es que ha sido una financiación muy buena para nosotros porque nos ha permitido tener un tenor, una duración muy larga, yo creo, comparado con lo que podríamos encontrar con otros tipos de fondo, y ha sido fundamental para nosotros para construir esta primera planta a gran escala en España. Y de nuevo, pues agradecer mucho el trabajo del equipo porque en situación de COVID, con todas las complicaciones que hemos tenido con el proyecto, pues ha sido un gran éxito poder cerrar esta financiación a finales del 2020. Yo no sé si alguien tiene una duda, yo sí tengo una, que es, si yo soy una empresa creciendo y necesito contactar a ICO, ¿cómo lo hago? Aquí estamos los responsables llamándonos a cualquiera de nosotros, poniendo un correo y simplemente así. Vale. O sea, entonces tenemos a cualquiera de creciendo que tenga una necesidad en algún momento, que quiera conocer un poco más un proyecto que no sea ICO, que directamente se ponga en contacto con nosotros y traigan algo de deberes hechos, es decir, nos define el proyecto, nos traigan las 2 cuentas anuales ya para ir avanzando en los trabajos, pegado al terreno, y si puede conocer ya algo de su estructura financiera que tiene pensada con otras entidades, como velocidad de cero. Vale. Desde el punto de contacto lo fijamos con... O sea, el tema es si es una financiación de deuda, si es un préstamo, un crédito, a la Dirección normal, de Financiación claro. Corporativa, que es 592-1694, y si es financiación en capital, a Axis, al teléfono de Axis que está en la web, ¿no? Sí. Siempre está el teléfono de atención al cliente, perdón, pero eso es más generalista. Como ya tenemos el proyecto, es mejor llamar en deuda o capital, llamarnos y también una cuestión que ha comentado Guillermo, es decir, nosotros el ICO, cuando a través de Axis participamos en el capital de una empresa, bien a través de un fondo o excepcionalmente directamente, nosotros no nos inmiscuimos en la gestión de la empresa ni nos sentamos en el consejo de administración. Eso es una cuestión de la propia empresa con sus inversores privados, ¿no? Somos un socio cómodo a esta empresa. Nosotros analizamos por su propio mérito el proyecto, la empresa, etcétera, o analizamos con otros inversores privados y decidimos entrar o no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque este es el momento, de si os habéis dado alguna duda o si queréis plantear alguna cuestión. Vamos a tener la oportunidad de tener al presidente de ICO y al director general de Axis, al director general de negocio de ICO delante. Es la oportunidad que hay que plantear ahora. es importante, un poco lo comentaba Guillermo antes, Guillermo García, cuando tengáis duda, llamadnos. En ese papel de asesoramiento, desde nuestro punto de vista, de hacia dónde vemos cada proyecto, si es más capital, si es más deuda, si es más un banco multilateral, si es más no sé qué banco especializado, o sea, esa cuestión es importante para apuntar bien en el objetivo que se persigue. Luego, un mismo proyecto, el producto de capital y el producto de deuda son excluyentes para el mismo proyecto. Es otro tema importante, porque los intereses son distintos, ¿no? Y entonces, para la misma empresa financiamos un proyecto con deuda, como es Grenergy, y otro proyecto con mezzanine o préstamo subordinado, pero no para el mismo proyecto. ¿Deseáis una pregunta? Yo sí que tendría otra. Imaginemos una empresa de crecimiento. Las empresas de crecimiento son todas las que están muy internacionalizadas, ¿vale? Están internacionalizadas en un contexto no de exportación, sino con operaciones corporativas, etc. ¿Eso podría ser susceptible de alguna ayuda por parte de ICO de adquisición? ICO no da ayuda. Damos préstamos y financiación. ¿Vale? Nosotros somos operador, un banco. Nosotros, cuando hablamos de financiación corporativa, vamos a ver, normalmente en el préstamo sindicado, como se la ve, en el Club Deal,
hay una simultaneidad. Nosotros estamos evolucionando hacia una gestión más flexible, de tal forma que nosotros lo que hacemos ahora es, hombre, si vienen con los bancos y ICO participa, estupendo, pero hay veces que lo que analizamos es el balance y la deuda de la empresa para ver que ICO nunca tenga una participación significativa en el conjunto del balance y nos podemos plantear en la estrategia de la empresa, que es a medio y largo plazo de inversiones, ofrecer una financiación corporativa. Y la empresa establecerá que esa financiación corporativa es para financiar su crecimiento orgánico o inorgánico en España o en un tercer país. Eso sí lo podemos hacer. Lo que sí tenemos que tener es una visibilidad sobre la estrategia de la empresa y las inversiones a qué se van a destinar. Si además acompaña con criterios medioambientales, digitales, sostenibles, etcétera, vamos todos en la dirección adecuada. No es la primera vez, por ejemplo, que en alguna empresa aparece un banco, financia, y después aparece el ICO en 6-7 meses y financia esta parte porque en la estrategia de la empresa va en función de su necesidad de inversión y proyecto que vayan surgiendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Pues yo, si no hay preguntas, sí quería hacer, tengo una pregunta, pero si queréis me corregís un poco, pero yo lo que he apuntado es que el ICO siempre ha acompañado proyectos a largo plazo, aunque también existe la vida de los pagares, proyectos que sean solventes y que también pues, la sostenibilidad juega un papel muy importante, tanto en España como internacionalmente, incluso llegando a ser proyectos en moneda local, ya que tenéis una red de colaboración con organismos internacionales y bancos locales. Foco en proyectos que sean de sostenibilidad, digitalización y crecimiento empresarial. Y entre las operaciones que se pueden, algunas de las que hemos comentado, pues liquidez, circulante, capital, préstamos sindicados, colectivos, préstamos verdes, project finance en sus diferentes versiones, bonos, incluso llegando a fondos de utilización, también inversión en fondos corporativos, pagarés y participando también como internacionalización en temas de garantías internacionales como grupos de inversión internacional. Por la parte de Axis también tenemos fondo de fondos, ¿no? Para ser esta parte que no, el fondo PYME, el fondo de infraestructuras, el fondo global, muy centrado en el crecimiento de las compañías post pandemia y fondo on stage y la parte de digitalización, como comentar. Y pues, algunas palabras que habéis comentado Emi y Guillermo, diciendo, pues las SGPs que habéis tenido para el trabajo con el ICO es un organismo profesional, rápido y sobre todo que lo veis como un aliado. Y que os puede prestar asesoramiento contactándolo a tiempo para estructurar correctamente las operaciones. No sé si queréis añadir algo. Sí, muy buen resumen. Vale, pues si nadie tiene preguntas o si queréis nos las escribís a nosotros y luego las analizamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a todos. Gracias. Estupendo, gracias. Tengan buen día.